Mira que siempre empezamos Mindfax haciendo una broma, pero es que hoy no me apetece con el tema del que vamos a hablar. Yo no sé tú, Espi, pero es de las pocas veces en la vida en las que he sentido miedo de verdad, con todo lo que está ocurriendo en Ucrania. Miedo y es que tengo un punto... Bueno, yo estoy bastante choqueado con este tema y tengo un punto de indignación y de cabreo absoluto por esta cosa absurda que está pasando en el siglo XXI, en el año 2022, que es que no sé cómo gestionar esto muy bien, la verdad. No, y que además que parecía que, hoy que hablamos vamos a hablar de armas nucleares, parecía, Jesús, que ese miedo a la guerra nuclear a nivel mundial, parecía que ya había pasado, que era cosa de años anteriores, de siglos anteriores, y fíjate, aquí estamos. Sí, parece que había pasado porque es verdad que durante la Guerra Fría siempre estaba el temor, ¿no?, de una guerra nuclear, sobre todo con la crisis de los misiles y sobre todo cuando ciertas potencias aparentemente rivales, casi por su naturaleza, como era Estados Unidos, y que la Unión Soviética tuvieran armas nucleares y que en cualquier momento, fuera por Cuba o fuera por Taiwán o fuera por Jerusalén, pues que al final cada uno empezara a tirar las suyas. Entonces ese miedo estaba latente, pero es cierto que cuando termina la Guerra Fría, cuando ya entramos en ese periodo de paz, nunca hemos tenido un periodo de paz tan alargado, ¿no?, después de la Segunda Guerra Mundial, quitando lo de la Guerra de los Balcanes, pues se pensaba que no iban a haber otra vez psicópatas en este mundo llamado Tierra, tipo Stalin, tipo Hitler, tipo Mussolini, que no iba a haber este tipo de psicópatas que en este caso se incrementa no solo ya por sus ganas de imperialismo y por buscar la Santa Rusia y por ser una especie de nuevo zar, que es lo que está buscando Putin, sino porque él ahora tiene armas nucleares. Entonces eso incrementa un poco. Incrementa el riesgo porque son personas paranoicas, que además está estudiado, ¿no?, de forma clínica cómo funciona la mente de gente que tiene poder, pero un poder que puede acabar no solo con su vida, sino con la vida de muchísima gente. Ese es el gran problema. Alguien que tenga la capacidad de acceder a un armamento atómico y cómo lo podemos gestionar. Por eso yo entiendo perfectamente la incertidumbre, el antisosiego, ¿no?, que le puede generar a Alberto Espinosa, que me genera a mí, que genera a tantas personas. Es decir, ¿cómo puede ser que a día de hoy, en el siglo XXI, haya gente con esta capacidad, en fin, inteligente, por una parte, pero muy tarados en cuanto a sus neuronas, en cuanto al funcionamiento de su pensamiento, que sea capaz de poner en vilo al mundo? Y además de una forma totalmente injustificada. Ninguna guerra es justificada, pero en este caso, cuando hay personas que lo único que buscan es su interés propio, donde no hay ningún tipo de conciencia, ni de moral, ni de ética en este tipo de conflictos bélicos, pues es para echarse a temblar. Pero esta es la realidad, esto es lo que nos tiene que hacer reflexionar. ¿Cómo puede ser que una persona esté poniendo ahora mismo en jaque a todo el mundo? Y como esta realidad no nos gusta, Sergio Cordero, desde Mindfax queremos aportar nuestro pequeñísimo granito de arena en este conflicto. Sí. A mí es que me pasa una cosa muy curiosa con este tema, y es que mi preocupación por la bomba nuclear es: de los 4 a los 11 años era 100, de los 11 años a los 42 era 0, y ahora de 43 tengo, no me quita años. En adelante vuelve a ser 100. Entonces hemos tenido un valle ahí de preocupación que nos habíamos olvidado casi de esa posibilidad de conflicto nuclear, y ahora de pronto estamos todos un poco acojonados. Entonces vamos a luchar contra eso, nos vamos a rebelar y vamos a ayudar en todo lo que podamos, que ya sabéis que Mindfax es una máquina de hacer el bien. Y por tanto, la forma que hemos encontrado para ayudar es hacer una donación a la ONG del chef José Andrés, que está dando de comer a la gente que lo necesita, World Central Kitchen, en nombre de todos nuestros oyentes y nuestro propio. Pues gracias por estar ahí. Ya veis que hoy la edición de Mindfax va muy en serio. Vamos a arrancar el programa. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfax. Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de hasta dónde nos puede llevar. Pues un auténtico tarado. Un hijo de Putin. Es decir, hablas de Putin, ¿no? Sí, un hijo de Putin. Hola, Alberto Espinosa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola, Jesús Callejo, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Hola, Sergio Cordero, ¿cómo estás? Hola, Yes We Cast. Poco vais a hacer en Rusia a partir de ahora. Ya ves, dentro de todo esto, por cierto, hay una buena noticia, y es que hay tortilla en la mesa. Tortilla, pan, y estamos, bueno, bien servidos. Y cerveza. Y cerveza, que no falte. Así que saludos de Fran y Zuzquiza. Vamos a arrancar. Hoy en Mindfax hablamos, por desgracia, de la guerra nuclear.
Y lo vamos a hacer con un periodista investigador amigo, que es Juan Gómez, director del programa Nueva Dimensión, que lo podéis encontrar en formato podcast allí donde nos escuchéis, y autor también de este libro que tengo en las manos, de 2019, pero fíjate que de actualidad vuelve a estar por desgracia, llamado El experimento atómico, engaños, proyectos secretos, cobayas humanos, accidentes ocultados. Pertenece a la colección Círculo del Misterio de la editorial Guante Blanco. Juan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues preocupado, ¿no? Supongo ¿verdad? que como todos por la circunstancia que se está viviendo en el mundo actualmente, pero bien a gusto en este Mindfacts que seguro que, o al menos vamos a intentar dar algunas claves. Algunas claves que parecían, como digo antes, parecían ya casi olvidadas, porque este libro es de 2019, pero la discusión sobre las armas nucleares a nivel mundial, a nivel de primera plana de la actualidad, parece cuestión ya no de otros años, ya no de otras décadas, sino del siglo anterior. ¿Tú crees que lo teníamos un poquito olvidado en nuestras mentes, en nuestra sociedad? Sí, a ver, a nivel general, a nivel de la calle, es cierto que se tenía olvidado. De hecho, yo cuando escribí ese libro y en las diferentes conferencias, una de las preguntas recurrentes que se me hacía era ¿por qué escribía de esto? ¿No? Quizá con esa idea que tenía quien preguntaba sobre, bueno, estás hablando de cosas que parece que ya no van a ocurrir, o la cuestión nuclear o el peligro nuclear, como si fuera algo efectivamente de otro tiempo, ¿no? Pero es cierto que eso solo ha sido a nivel de la calle, a nivel de la ciudadanía. Sin embargo, nada tenía que ver con la correspondencia que hacían los países respecto a ese mismo pensamiento. De hecho, durante todo este tiempo, durante todas estas décadas, se ha ido alimentando la maquinaria nuclear, se ha ido aumentando el arsenal nuclear, algo que realmente contradeciría ese mismo pensamiento, esa idea de que, bueno, pues todo lo nuclear pues lo vamos a dejar aquí apartadito, pues 4 bombas por si acaso y nada más, ¿no? Al contrario. De hecho, en el año 2019, creo que China exactamente planeó crear la mayor bomba nuclear de la historia, incluso por encima de una muy conocida como es la famosa bomba del Zar, que explosionó la antigua Unión Soviética en las zonas más agrestes de Siberia. Y bueno, estamos viendo que incluso el arsenal, por ejemplo, en Francia, que es otra de las potencias nucleares, también ha ido aumentándose y ha ampliado incluso el nivel de presupuestario para todo el armamento nuclear. Estados Unidos también ha hecho lo mismo y tenemos que recordar que también hay otras potencias, ya no solo vamos a decir las 5 que tienen ese permiso nuclear a nivel global, sino que tenemos países como Pakistán, como Irán, como la India, como Corea del Norte, que también ha ido aumentando su arsenal nuclear. Por lo tanto, lo que parecía en un principio como bueno, una especie de cuestión olvidada a nivel general de la calle, es cierto que la maquinaria bélica no se ha olvidado, sino todo lo contrario, ha ido incrementando. Quizá había que preguntarse por qué lo ha estado haciendo y quizá ahora mismo en estos días estemos empezando a descubrir la respuesta. Pues me quedo con la tranquilidad de saber, Juan, en esta introducción que has hecho, que el peligro de una guerra nuclear en 2022 y futuro es todavía mayor que el que se temía en la década de los 60 y 70, que ya se hablaba de destruir el mundo. En fin, Sergio, yo... Jesús, también estoy mucho más tranquilo que hace 5 minutos, de verdad. No, es preocupante sin duda alguna y claro, dependiendo de quién depende ese desenlace nuclear, pues nos tiene que preocupar y mucho. A mí personalmente ya me preocupó mucho una intervención de Josep Borrell hace poco diciendo que todo el ejército europeo combinado no era contrincante para Rusia, lo cual me dejó absolutamente anonadado. Yo pensaba... ese aspecto no, claro, en ese aspecto no. Es que tenemos que pensar una cosa, perdonad la interrupción. Sí, no, para eso estás. Como si estuvieras en tu programa, por favor, Juan. Perfecto, pues genial. Bueno, pues a ver, hay que pensar una cosa, tenemos que viajar atrás en el tiempo para entender un poquito la situación con el armamento nuclear, el uso nuclear y cuál es el uso que se le puede dar. Y es cierto que cuando desaparece la Unión Soviética, cuando se desgrega en el año 1991, cuando previamente ya hay ese desarme nuclear, en donde aparentemente, ¿verdad?, parecía que los gobernantes del mundo se habían dado cuenta que el armamento nuclear no iba a llevar a nada bueno, que lo único que iba a producir era destrucción total y absoluta, iba a haber muertos a millones y que eso no podía ser, ¿no? Y parecía que habían entrado en cierta cordura, pero en realidad no estábamos en esa situación, aunque a nivel de la calle lo pudiéramos pensar. La realidad era muy diferente y se sigue manteniendo a día de hoy. Veréis, todos sabemos que si falló la escalada nuclear fue porque todo el mundo pensaba que una guerra nuclear a esa escala iba a provocar una destrucción masiva, es decir, no hubiera
ocurrido, no hubiera habido ningún tipo de ganador en ese aspecto. Y se creó una palabra que es MAD, que significa, en inglés significa loco, mad, pero que en realidad es el acrónimo de un concepto que se estableció en ese desarme, que es el Mutual Assured Destruction, es decir, la destrucción mutua asegurada. ¿Qué es lo que descubrieron? Bueno, pues que en ese nivel de armamento nuclear, hubiera la guerra que hubiera el contrincante que hubiera, nadie saldría victorioso. Y entonces lo que hicieron fue bajar el nivel MAD, es decir, el nivel MAD de esa destrucción mutua asegurada, y bajar y reducir el número de cabezas nucleares para asegurarse de que en caso de una guerra nuclear sí hubiera un ganador. Y ahí es el verdadero problema, porque muchos pensaron que en ese desarme casi era como una especie de firma de la paz nuclear, cuando en realidad lo que se estaba haciendo era llegar a un acuerdo en donde, en caso de una guerra, en caso de un entorno nuclear, en caso de un confrontamiento bélico a esa escala, por lo menos hubiera la posibilidad de que alguien ganara, ¿no? Y ahí es cuando se empezó a reactivar vamos a decir, bajo cuerda o bajo la alfombra, todo un nuevo sistema de armamento nuclear totalmente diferente. No eran grandes explosiones, no son grandes bombas, que también las hay, que pudieran destruir el mundo, sino que sería un nuevo paradigma bélico en donde las armas nucleares harían su labor, pero no serían los grandes destructores, aunque también lo pueden ser, sino que se asegurarían de alguna forma en que, sea como fuera, hubiera la posibilidad de que alguien ganar una guerra. De ahí lo de ese acrónimo, el que hubiera desaparecido, o al menos el haber trabajado por debajo de él, de esa destrucción mutua asegurada. Eso significa que las armas nucleares son estratégicamente un elemento, y además se pueden utilizar porque se está trabajando en que esas armas no sean tan destructivas, pero que sí sean lo suficientemente destructivas como para poder, de alguna forma, designar la balanza hacia un lado y hacia el otro dentro de una guerra. Bueno, por lo que estás contando, estamos hablando como de bombas nucleares un poco de baja intensidad y de alta intensidad. Ahora nos contarás un poco y nos metes en detalles. Pero claro, la parte positiva, si es que tenía una parte positiva, de que todos estos países tuvieran ojivas nucleares, era pues un poco como el cómic este de cuando hay dos dirigentes y cada uno se está agarrando las gónadas del otro, ¿no? Como diciendo, no nos vamos a hacer daño, porque al final los dos van a acabar capaos. Es decir, que la parte positiva era que no se podía hacer una tercera guerra mundial, pues sencillamente porque sería la última guerra, o como le preguntaron una vez a Einstein, ¿no? Dice, ¿usted cree que va a haber una tercera guerra mundial? Dice, yo no sé si la habrá, pero les puedo asegurar que la cuarta será con palos y con piedras. Es decir, en este caso, eso servía para disuadir de cualquier elemento, de cualquier tarado, de cualquier dirigente o de cualquier dictador que quisiera arrojar bombas atómicas, porque sería lo último que haría él y todo el planeta. Pero claro, ahora por lo que estás diciendo, eso ha cambiado desde hace unos cuantos años. Sí es factible hacer una guerra nuclear y no destruir el planeta. Mi pregunta es, en función de todos estos países que todos tienen bombas nucleares, tienen ojivas nucleares, ahora mismo, si todas detonaran a la vez, ¿cuántas tierras podrían destruirse a la vez? Porque claro, estamos hablando de, bueno, a lo mejor destruiría algo y tal. No. ¿Destruiría este planeta varias veces si ahora mismo todo ese arsenal atómico, a pesar de que alguno se ha reducido, si ahora mismo todo se pusiera en funcionamiento y cada uno se empezara a lanzar petardos? Pues tenemos que pensar cuántas bombas hay nucleares ahora mismo en el planeta. Entre todas las potencias se estima, porque evidentemente hay muchas cifras secretas, pero se estima que aproximadamente hay unas 12.700, 13.000 cabezas nucleares de diferente rango, es decir, de diferente potencia. Ahora mismo, por ejemplo, de esas 12.000, casi 13.000, para que veamos un poco la preocupación debido a la situación actual que estamos viviendo, casi la mitad, 6.000 prácticamente, las tiene Rusia. O sea, tenemos que pensar que la mitad del arsenal nuclear que ahora mismo se establece en el mundo, casi la mitad la tiene la antigua Unión Soviética, que es ahora Rusia. Pero eso me lleva a pensar que todo lo que has descrito antes de la reducción voluntaria del número de cabezas nucleares, ¿Rusia no lo ha seguido? ¿Y es que ya había es que antes había más, entonces se han reducido. O sea, antes había más, entonces se han reducido y el nivel global es de unas 12.700 aproximadamente. Pero tenemos que pensar que, aunque Rusia, por ejemplo, ahora mismo tiene cerca de 6.000, son 5.800 y pico, no recuerdo, tiene
digamos que pudiera apretar el botón a día de hoy y activarse de manera automática unas 800. Es decir, no saldrían las 6.000 directamente. Pero vamos a pensar en ese escenario hipotético que comentaba Jesús, en el hecho de si esas 12.700 bombas nucleares cayeran de golpe y se activaran de golpe y estallaran por todas partes. Bueno, pues se han hecho estudios sobre qué es lo que ocurriría y cuántas tierras se destruirían. Y lo que parece claro es que si todas estallaran a la vez, pues por lo menos la nuestra sí se destruiría. No al nivel que imaginamos en donde el planeta acabaría en una inmensa explosión, pero sí con los efectos muy similares a lo que pudiera ser, por ejemplo, hace 65 millones de años, lo que ocurrió con el famoso el famoso meteorito que acabó con los dinosaurios y toda prácticamente la vida en la Tierra, ¿no? Sería ese efecto. Lo que se produciría sería, lo primero, unas altísimas temperaturas en las zonas, sobre todo más cercanas a esas explosiones. Eso provocaría a todas y cada una de ellas grandes hongos nucleares que provocarían al mismo tiempo un efecto tremendo, y es que taparían prácticamente lo que es el cielo, la atmósfera, se crearía esa capa con elementos además terribles y nocivos. Estamos hablando de que no solo sería la Tierra expulsada como ese famoso meteorito, ¿no? Sino que sería todos los elementos que contiene una bomba nuclear, solo que no de una, sino de 12.700 y todas a la vez. Bueno, pues eso produciría una bajada. Comentan, hay un estudio que se realizó en el año 2002 por parte de un científico ya desaparecido, Carl Sagan. Él estimaba que sería algo muy similar al fin de la humanidad. Las temperaturas bajarían de manera radical durante... Un invierno nuclear. Eso es, el famoso invierno nuclear, ¿no? En donde las temperaturas bajarían de manera, como digo, radical, bajarían muchos grados, estaríamos hablando de entre 3 y 10 grados de temperatura. Eso en muchas zonas es prácticamente la muerte, pero no solo eso, sino que el componente de la luz solar, la falta de la luz solar, el efecto invernadero y luego otra cuestión, la radiación, las lluvias radiactivas, el calor sofocante. Para que nos hagamos una idea, una sola bomba determinada en una gran población como puede ser Madrid, podría acabar con la vida de 3 millones de personas. O sea, con todo Madrid. Exacto. Una bomba, estamos hablando, por ejemplo, de una bomba de unos aproximadamente entre 20, 50 megatones. Es decir, para que nos entendamos, si la bomba de Hiroshima fue de 15.000 kilotones, es decir, como 15.000 toneladas de TNT, estamos hablando de 50 millones de toneladas de TNT. Para que hagamos una pequeña reflexión. Es decir, la bomba de Hiroshima sería como un pequeño petardazo en comparación con las bombas de destrucción masiva nucleares que existen a día de hoy, que también existen. Bueno, pues algo así acabaría con la población de unos 3 millones de personas, una sola bomba. Incluso hay simulaciones y hay incluso páginas web que ahora mismo se pueden consultar en donde te hacen esa simulación. Puedes escoger una gran ciudad, escoger incluso el tipo de bomba, tanto la bomba nuclear, por ejemplo, que la Little Boy, que cayó en Hiroshima y en Nagasaki, como otras bombas que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo, incluido la famosa bomba del Zar, esa de 50 megatones, es decir, 50 millones de toneladas de TNT en una sola explosión. Bueno, pues eso acabaría con la vida prácticamente de todo Madrid. Eso en un instante, en un segundo, sin contar las secuelas que provocaría aquellos supervivientes y aquellos que estuvieran afectados por la nube radiactiva, toda la afección que fuera con las quemaduras, el calor, la ceguera, que esto es importante porque hay que decir una cosa, la luz que provoca en el primer instante una bomba nuclear supera 1000 veces, y lo digo bien, 1000 veces la luz del sol. ¿Qué significa eso? Pues que alguien que estuviera en ese momento mirando incluso a más de 80 kilómetros de distancia, aunque solo fuera en esa fracción de segundo, quedaría ciego durante varios días. Y de hecho así ha ocurrido con diferentes, por ejemplo, militares que en Estados Unidos yo he tenido la oportunidad de hablar con ellos y en muchas ocasiones les ha ocurrido eso, estar desprevenidos ante una prueba nuclear y estar cegados durante varios días ante ese brillo lejano que
habían visto a 20, 30, 40 o 50 kilómetros de distancia, ¿no? Por lo tanto, estamos ante lo que sería un elemento, solo el primer instante, el primer segundo ya sería fatal. Millones de personas. Luego, con el paso del tiempo, se derivaría en lo que Jesús ha comentado, ese invierno nuclear, donde las temperaturas descenderían, la luz del sol no podría atravesar esas nubes radiactivas que provocarían, asimismo, lluvias radiactivas. El hombre, seguramente, tal como decía Carl Sagan en ese estudio, perdón, tendría que someterse a vivir prácticamente debajo de la tierra, en búnkers y en zonas habilitadas, quizá como en la Capadocia, ¿no? Como esos túneles que podrían tener, por desgracia, un nuevo uso en caso de que se produjera ese escenario tremendo y terrible, si todas cayeran a la vez. Lo que pasa es que es cierto que ahora mismo en el mundo, si buscamos a nivel global, se han detonado cerca de 2.000 bombas nucleares. Lo que ocurre es que no se han detonado todas a la vez. Se ha ido haciendo en un periodo desde los años 40, final de la Segunda Guerra Mundial, desde el año 45 hasta 1991-92, que se realizó la última prueba nuclear, por lo menos oficial. Luego es cierto que Corea del Norte sí ha creado sus propias pruebas nucleares y algunos países como la India también, más allá de esa fecha, pero no se han lanzado todas a la vez, por lo tanto, de alguna forma se ha podido controlar todo eso, pero de manera directa, 12.700, todo el arsenal nuclear que estallara en este instante y se hiciera detonar, sería absolutamente catastrófico. ¿Cuántas tierras? Impensable. Sí, desde luego con ese arsenal, una por lo menos, que es al fin y al cabo la que nos interesa, ¿no? La nuestra. Que es la que nos interesa. Además, uno de los efectos sería también que no habría fotosíntesis, por lo tanto no habría plantas. Y si no hay plantas, los animales herbívoros morirían. Si mueren los herbívoros, los carnívoros también morirían. A mí me ha quedado muy claro Yo creo que si pasa eso, Jesús, aquí no sobrevive ni Pero el gato. yo quería... Tampoco era cuestión de entrar en detalles, ¿no? Pero es cierto que, por ejemplo, Nos está quedando un programa muy alegre. Ya ves. Claro, el fitoplancton moriría y por lo tanto buena parte de la vida marina que se alimenta del fitoplancton acabaría muriendo. Oye, Quizá, ¿y las cucarachas es verdad que...? Bueno, eso es lo que se dicen. Fíjate, es muy probable que quienes sobrevivieran serían unos animales que les llaman los osos del agua, los tantígrados, que son animales totalmente resistentes. Incluso, fijaos bien, porque se han llevado tantígrados a la Luna para intentar averiguar, a la Luna, al espacio, para intentar averiguar si allí conseguían recuperar. Tenemos un episodio de Mindfax que se llama así, tardígrados nazis lunares, comentando todo esto que estás apuntando ahora. Pero que somos muy fans de los tardígrados, Espi. Sí, los tenemos en un pedestal. Bueno, pero aparte de este panorama apocalíptico que has descrito y que, bueno, que es real, evidentemente si se produjera una tercera guerra mundial no van a detonar todas, serían de forma más controlada y más selectiva, pero... Vamos a poner esa parte así un poco más positiva. Es decir, no es tan fácil, ¿no? Empezar a hacer ese protocolo nuclear. ¿Qué tendría que pasar? Imagínate que cuando Putin, si le diera, que esperemos que no, le diera por decir, venga, aprieto el botón rojo. ¿Es así de sencillo o hace falta un protocolo? No es así de sencillo. No es Putin solo el que manda. De hecho, hay una gran cadena. Después Putin puede dar la orden, pero fijaos, durante la Guerra Fría es cierto que la Unión Soviética en unos momentos determinados sí ordenó apretar el botón nuclear, por ejemplo, un submarino, ¿no? Lanzar un misil nuclear en un estado determinado de conflicto, en donde parecía que había una situación de peligro, y entonces se mandó la orden a algunos, por cierto, era ucraniano, no recordará el nombre, el soldado de un submarino que se negó a apretar el botón para lanzar un misil nuclear. O sea, fijaos que... Un héroe anónimo. Claro, un héroe anónimo, no recuerdo el nombre ahora mismo, pero fue una persona que anónimamente salvó el mundo de una tercera guerra mundial. Y así ha habido bastantes casos durante la Guerra Fría. Estuvimos en muchas ocasiones a punto de ese auténtico conflicto nuclear, pero fijaos bien, lo detuvo quien menos te esperabas, ¿no? Que era un soldado prácticamente de un submarino o de cualquier otro lugar. Es cierto que es muy difícil. Y luego hay otra cuestión, que es que hay una serie de tratados que evidentemente todo el mundo se puede saltar, ¿no? Pero se establecieron ciertos tratados ante una guerra nuclear o ante la posibilidad de lanzar una bomba nuclear contra un enemigo concreto, el que fuera, ¿no? Y es que, de alguna forma, antes de lanzar la bomba tenías que haber sido agredido. Tenías que tener la causa justificada para lanzar la bomba. Y eso se acordó en un tratado internacional con las diferentes
fuerzas o potencias nucleares. ¿Significa que ese tratado se puede romper? Pues sí, evidentemente se puede romper, pero eso, para que se rompiera, tendría que llevar una serie de protocolos en donde intervienen muchas personas. No solo es Putin el que decide, oye, pues lanzamos la bomba. Bueno, pues hay gente que tiene también los códigos de las bombas nucleares y luego está la persona que finalmente tiene que apretar ese botón, que no es Putin, sino que puede ser otra persona que se pueda negar a hacerlo. Es decir, es muy, muy difícil. Y luego hay otra cuestión. Pero una cosa, Juan, si digamos que todos esos factores se unen, Putin da la orden, la persona que tiene el resto de los códigos lo lanza, la persona lo lanza. ¿Qué harían? ¿Tirarían un misil de baja intensidad en una zona no poblada? ¿Destruirían una ciudad? ¿Cuál es el protocolo primero que tienen? ¿Qué es lo que harían? Claro, el protocolo probable siempre, porque no hemos estado nunca en un escenario de guerra nuclear, por lo tanto el protocolo, pues, de momento, pues, es incierto, pero lo que sí parece probable es que si ahora mismo la actual Rusia o cualquier otro país decidiera utilizar el armamento nuclear, no lo haría directamente contra el país, sino que sería una especie de disparo al aire. Es muy probable que, por ejemplo, en la actualidad, en la zona del Mar Negro, quizá Rusia lance un artefacto nuclear de menor potencia como forma disuasoria, es decir, lanzaría pues, en el Mar Negro, en una zona despoblada, deshabitada, un artefacto nuclear. Eso, lógicamente, sería visto por todas las, en este caso, las naciones más o menos en conflicto con todo este asunto que está ocurriendo y bueno, sería como una especie de aviso, ¿no? Siempre creo yo, o al menos espero y deseo, que eso sería suficiente para, de alguna forma, parar el tema. La cuestión que viene después es el uso de qué tipo de bombas en caso de que realmente se decida disparar contra la población de un país o contra puntos en concreto. Y ahí es cuando estaríamos entrando en lo que serían bombas de baja potencia, que no dejan de ser, el nombre exacto son bombas nucleares tácticas y que tienen precisamente la función de destruir de manera más o menos controlada una zona, pero con amplia destrucción, es decir, con unas grandes bajas seguramente y dando en puntos estratégicos muy concretos, asegurándote que esa bomba los iba a destruir y no directamente un misil que pueda dar en un puente o no. Pues mira, lanzamos una bomba directamente en este punto y lo destruimos todo. Lo que ocurre es que también se cargarían a la población civil y actualmente sí hay cierta sensibilidad con la maquinaria bélica con respecto a intentar, en la medida de lo posible, proteger a la población civil. De hecho, la tecnología militar durante todo este tiempo se ha ido dirigiendo, avanzando en ese aspecto, en ser más un bisturí más que un cañón que puede atravesar cualquier cosa, ¿no? Los misiles van controlados con láser a un punto en concreto para destruir un objetivo concreto o un edificio concreto. Seguramente recordáis, se lo decía hace poquito a Jesús, ¿no? A Jesús Callejo, cómo tenemos en la mente imágenes de la Segunda Guerra Mundial, aviones, decenas, centenares de aviones lanzando bombas sin parar, 100, 200, 300 bombas, todas cayendo al unísono, dando igual donde cayera, ¿no? Porque el objetivo era la destrucción de la ciudad, total, absoluta. No importaban los civiles, no importaba casi el contingente militar. Había que destruirlo absolutamente todo, ¿no? Y ahora se está transformando. Es muy difícil que en la actualidad, y lo estamos viendo con esta guerra de Ucrania, carguen un B-52 y se abra su barriga y deje caer pues 700 bombas, ¿no? Ahora todo es mucho más, vamos a decir, más concreto en este aspecto y el desarrollo militar se ha llevado por ese camino. Pero eso no significa que el uso de la bomba nuclear no se dé en un momento determinado. Lo que pasa es que sí es cierto que se ha ido reduciendo, como decía antes, a esas bombas nucleares tácticas que lo que buscan es una destrucción masiva, pero no catastrófica. Y es algo que incluso ya se puso en práctica. Yo recuerdo en el año, fíjate, en 1957, Estados Unidos probó sus primeras bombas nucleares tácticas, porque esto es muy interesante y además hay una curiosidad que si quieres os lo puedo contar. Y es el hecho de que el 19 de julio de ese año se estableció una prueba nuclear que se llamaba Operación Plumbolt, en donde se cogió, fijaos, porque esto es increíble, a día de hoy no podría hacerse, a no ser que fuera de manera secreta, 5 personas se les propuso colocarse en una zona en concreto del desierto de Nevada para que estallara una bomba nuclear táctica justamente encima de sus cabezas. ¡Joder! Para averiguar qué es lo que ocurriría.
¿Por qué se hizo esto? Además se hizo una campaña publicitaria tremenda. Se grabó la escena, se emitió por televisión porque se quería convencer a la población, a toda la población, se le quería convencer que de alguna forma este tipo de bombas no iban a causar grandes daños en la población civil, porque una de las cuestiones que pertenecían a ese momento de guerra prebélica prácticamente en la época, en esa Guerra Fría, pues se estimaba que, por ejemplo, los aviones norteamericanos y los aviones soviéticos se iban a enfrentar en espacio aéreo norteamericano. Y claro, el hecho de estar, vamos a decir que derribando avión por avión era muy complicado. Así que lo mejor era lanzar una bomba nuclear de pequeño rango y acabar con varios aviones a la vez. Y eso había que hacerlo en suelo norteamericano. Así que lo que se decidió fue grabar a estos 5 soldados, se les hizo estallar una bomba nuclear táctica para, de alguna forma, a la población civil convencerla que no pasaba nada, porque si llegaban los rusos con aviones, pues los americanos lanzaran una bomba para destruirlos sobre sus cabezas o sobre sus casas, que no iba a pasar absolutamente nada, ¿no? ¿Y el resultado fue, alerta spoiler? Alerta spoiler. Bueno, pues el resultado fue que exactamente fueron 5 personas más el cámara, que fue obligado, por cierto, porque los 5 eran voluntarios, menos el cámara. Y todos, es cierto que tuvieron una vida larga, próspera, pero no saludable, porque a lo largo del tiempo sufrieron diferentes enfermedades debido a la radiación, fijaos, de esa bomba. Y la escena, yo os la recomiendo, incluso hay parte de sorna en todo esto, porque esos 5 militares, claro, se pusieron en un punto muy concreto, absolutamente desértico de Nevada, cerca de Las Vegas, y allí pusieron un cartel que pusieron Zona 0, población 5. Hicieron estallar la bomba encima de sus cabezas. Bueno, pues el resultado lo podemos ver hay algún vídeo en internet donde se puede ver. Yo he tenido la oportunidad de poder conocer las historias de cada uno de estos personajes a través de una investigación que hice hace poquito tiempo y que, por cierto, próximamente saldrá en un libro. Y bueno, pues el resultado, pues como vemos, fue más que nada, más que a ellos, más que a la reacción que les provocó la radiación en su momento a la salud de estas personas, sino el hecho de intentar convencer a la población norteamericana que no pasaba nada porque se lanzaran unas cuantas bombas nucleares encima de sus casas, ¿no? Por lo tanto, estamos ante ya el uso de bombas tácticas nucleares y también el intento de engañar a la población, como digo, para que piensen que no pasa absolutamente nada. Y Juan, ese disparo de advertencia hipotético sobre de zona despoblada, ¿qué consecuencias tendría a nivel de radiación? O sea, ¿tendría consecuencias? ¿Se disiparía? ¿Qué pasaría? Supongo que será parecido a los experimentos que se han hecho ya. Entiendo que sí, Claro. pero no lo sé. Sin duda la radiación permanece. La radiación no es algo que lo podamos eliminar, sino podríamos haber eliminado la radiación de muchos lugares, entre ellos, fíjate, Chernóbil, ¿no? Sin ir más lejos, pero hay otros lugares donde se han lanzado estas bombas como ensayos nucleares. Ahora mismo estoy recordando, fíjate, las Islas Marshall, una zona del Pacífico Sur, donde allí Estados Unidos detonó 67 bombas nucleares, que se dice pronto. Estamos hablando, para que nos hagamos una idea, del equivalente a haber lanzado 1,2 bombas nucleares todos los días durante 12 años, igual que la de Hiroshima. Madre mía. En ese punto. Bueno, pues hay islas concretas, como puede ser la isla de Runit o la isla de Rongelap, que están absolutamente prohibidas. Incluso el atolón de Bikini, uno de los lugares más funestamente recordados en este aspecto, están absolutamente prohibidos para la vida humana. Incluso ahí se construyó el que los nativos llaman la cúpula de la muerte, porque lo que se hizo fue un intento de poder eliminar toda esa radiación, ¿no? Lo que comentabas antes, ¿se puede eliminar? Bueno, pues ya en esa época, en los años 50, se intentó eliminar todo aquello, cogiendo todo el material de esas 67 bombas, que, bueno, uno podría pensar que es prácticamente imposible coger todo el material radiactivo dejado por las bombas. Lo que hicieron fue echarlas en el cráter de otra bomba nuclear y taparlo todo con cemento. Bueno, pues a día de hoy esa cúpula
está quebradiza, entra el agua porque está muy cerca del mar y entonces las mareas entran en el interior de esa cúpula de cemento y de nuevo vuelve a salir el agua más radiactiva todavía, esparciéndola por toda la zona. A día de hoy está prohibido ese lugar. Las imágenes de esa tumba son tremendas y además es un lugar absolutamente desconocido, ¿no? La tumba de Runit o la tumba que como lo denominan, ¿no? O el domo de la muerte o la cúpula de la muerte, como lo dicen los nativos, que están reclamando incluso a día de hoy que Estados Unidos haga algo. Les ha compensado en cierta medida con dinero, les ha trasladado a otros lugares, pero claro, no son sus hogares, fueron destruidos por las bombas, 67 bombas nucleares. Se intentó limpiar todo aquello, pero fue más una operación de marketing que otra cosa, porque a día de hoy, año 2021, después de muchísimas décadas, todavía ese lugar sigue siendo prohibido para el hombre. Madre mía. Yo tenía una pregunta para ti, Juan, a ver si me puedes dar un poco un halo de esperanza o esperanza relativa. Y es si se sabe o se intuye si llegado el momento de este fatal desenlace en el cual alguien apretara el botón, ¿podríamos tener algún tipo de esperanza en alguno de los sistemas antimisiles que tienen tanto Estados Unidos como Israel al respecto de que fueran bloqueadas esos proyectiles en vuelo o antes de que alcanzaran su objetivo? No sé si hay algún estudio a ese respecto o se tiene alguna idea. Sí, hay ciertas, bueno, ya se planteó, ¿no? En los años 80 el famoso escudo de misiles de Ronald Reagan, ¿no? Ese Star Wars que lo que pretendía era hacer, pues eso, ¿no? Lo que comentábamos, lo que acabas de comentar, ¿no? Que un misil fuera destruido antes de que impactara, ¿no? Fuera del tipo que fuera. De hecho, lo vimos en la Guerra del Golfo, ¿no? Los famosos misiles Patriot, que lo que hacían eran intentar interceptar los Scud que tenían los iraquíes y en algunas ocasiones lo conseguían y en otras veces no. Sí, hace poco también hemos visto en el conflicto israelí-palestino también cómo los israelíes han sido capaces de interceptar una gran cantidad de proyectiles por parte de los palestinos, a lo mejor que con un 90% se interceptaban. Con lo cual, bueno, si esa tecnología funciona allí, no sé si podemos tener alguna expectativa de que la cuestión es qué es lo que ocurre con esos elementos nucleares, porque es cierto que no, aunque tú hagas incluso o destruyas un misil nuclear en el aire, este no tiene por qué provocar la explosión del propio misil como si fuera una bomba atómica, pero es cierto que tiene elementos radiactivos que caen a la Tierra y contaminan igualmente. Sí, pero puede ser disuasorio si cae en territorio ruso, ¿no? Si se lanzan desde Rusia y cae en territorio ruso, a lo mejor puede ser disuasorio, es decir. Claro, pero imagínate que esos restos caen en territorio de un país, incluso que no esté interviniendo en la guerra, ¿no? Sí. Por el motivo que sea. Fíjate, hay un ejemplo muy claro y ocurrió en España. En el año 1969, estamos hablando del famoso accidente de Palomares, en donde 2 aviones, un B-52 y otro avión de repostaje, pues tienen un accidente en pleno vuelo justo en la vertical de Almería, en la famosa playa de Palomares. Mueren muchos de los tripulantes en ese accidente y caen, si no recuerdo mal, 3 bombas caen en tierra. Una de ellas, por cierto, inició su sistema de detonación, pero bueno, también tienen sistemas y controles de seguridad las propias bombas para que no estallen por un accidente, ¿no? Imagínate. Bueno, pues todo ese plutonio contaminó la zona sin que la bomba estallara. Contaminó la zona y ahora mismo en Almería, en Palomares, hay puntos que son prohibidos para el hombre. Es decir, no se puede construir, no se puede pasar, tienen detectores de radiación y la contaminación permanece. Se cree que ahora mismo todavía quedan 2 kilos de plutonio esparcidos por toda la zona, que eso, aunque parezca poco, es mucha radiación, tanta como para obligar a la población a no acercarse por esos puntos. Y estamos hablando solo de unas bombas que han caído sin estallar, sin haber sido interceptadas por nada, ¿no? Por lo tanto, podemos descubrir que en cualquier caso siento comunicarte que bueno, que sería mucho menor, evidentemente, el efecto que si estallara la bomba, sí habría unas consecuencias debido a que estas bombas tienen elementos radiactivos que cayendo a la Tierra provocan una gran contaminación. Sí, además, Juan, bueno, tú has citado uno de esos elementos, ¿no?, que se liberarían, porque en el caso de una guerra nuclear, lo que se libera de una forma espontánea o artificialmente en estas reacciones químicas es uranio, torio, estroncio, plutonio o polonio. No sé cuál de todas ellas sería más peligrosa. Pues mira,
de las más peligrosas es una que no has nombrado, que es el cesio 137. Es que te lo dejo para ti. Fíjate, peligrosas por varios motivos, porque tiene el cesio 137 tiene una característica tremenda, y es que lo absorbe el cuerpo, lo absorbe y lo confunde con el calcio, de manera que lo incorpora a los huesos, ¿no? Y el cuerpo no sabe identificar ese elemento como algo terrible. Y luego está otro elemento peor en el tiempo, que son la radiación gamma. La radiación gamma es un elemento invisible que golpea de manera tremenda, rompe las células humanas, destruye el ADN, y además quien consigue sobrevivir puede transmitir esos fallos genéticos a las sucesivas generaciones. Yo hace poquito hablaba con dos descendientes de militares que habían sufrido las consecuencias de la radiación, y cómo ellas, siendo sus hijas, habían nacido con problemas terribles. Fíjate, a tal punto que a los 12 años a una de estas niñas, pues porque era niña, 12 años, le dijeron los médicos que tenía que tomar anticonceptivos y realizarse una operación para no tener jamás hijos, porque sus hijos con toda probabilidad nacerían con deformidades y con problemas debido a la radiación, no de su padre, sino del abuelo, ¿no? Por lo tanto, estamos viendo que no solo las armas nucleares pueden afectar a la gente que las viva, por desgracia, en ese momento, sino a las futuras generaciones a través de esa radiación que es tremenda, que es terrible, y que en algunas ocasiones puede llegar a permanecer 240.000 años. Y esto se dice pronto, porque si nos vamos hacia atrás en el tiempo, descubrimos que el primer Homo sapiens encontrado se calcula de hace unos 300.000. Es decir, es como si el legado que dejáramos, como si hace 300.000 años alguien estallara una bomba nuclear y todavía 300.000 años después todavía sintiéramos el terrible y envenenado aliento de los restos radiactivos que dejó, ¿no? Por lo tanto, vamos a dejar, y ya hay lugares en el planeta que lo tienen, ese elemento radiactivo que puede durar 240.000 años, ya hay lugares en el planeta que durante todo este tiempo no va a poder vivir nadie allí. Ese es el legado que estamos dejando a esas futuras generaciones que seguramente, si sobrevivimos, no entenderán por qué hicimos lo que hicimos. Pues solo me queda una pregunta, Juan. ¿Tú qué tal duermes con todo esto? Pues hombre, a veces bien y otras veces mal, como todos, ¿no? A ver, por desgracia, claro, tengo mis días. Es cierto que, en esta investigación que realicé para el libro El experimento atómico, donde hay cosas tremendas, hay experimentos atroces que se hicieron con niños, con huérfanos, con embarazadas, para averiguar si la radiación podía ser utilizada como un soldado más, y por lo tanto había que descubrir cómo afectaba la radiación al ser humano. Se utilizaron muchísimas personas inocentes, presos, como digo, niños, huérfanos, gente con problemas, con deficiencias. En definitiva, el ser humano a nivel global se utilizó para averiguar si la radiación se podía utilizar como un arma, porque en realidad la radiación, si la pudiéramos utilizar, sería el soldado perfecto. Es invisible. Puede matar al momento, al cabo de unas semanas, al cabo de meses o al cabo de años, y no hay soldado que la elimine. Por lo tanto, el haber utilizado la radiación como un arma más es algo que se llevó a nivel global y que se utilizó en Estados Unidos, en la Unión Soviética. También Francia utilizó a sus propios soldados para averiguar qué es lo que pasaba con la radiación. Hubo un caso flagrante, por ejemplo, en Francia, en donde a uno de los soldados, después de lanzar la bomba nuclear, se le pidió que pusiera una bandera en el propio centro del cráter de la bomba. O sea, imaginaos, ¿no? Algo absolutamente tremendo. Entonces, claro, yo es cierto que he conocido estas historias, la de muchas personas que han sufrido la radiación, la de los descendientes de los militares que han vivido todo esto, y es cierto que a mí se me ponía la carne de gallina y el cuerpo pues muy mal, la verdad. No. Obviamente. De Pero hecho, es cierto que vamos a albergar la esperanza de que el hombre, si en los años 80 el ambiente bélico era tremendo durante la llamada Guerra Fría, que se estuvo a punto de
apretar el botón rojo en varias ocasiones. Como decía antes, no se llegó a hacer debido a que en esa escala tan grande que hay, no solo de quien lo manda, sino de quien lo tiene que ejecutar, puede que haya alguien con 2 dedos de frente que diga para, porque esto puede ser no el fin de Ucrania, ni de Rusia, ni de Occidente, ni de la OTAN, ni no la OTAN, sino el fin de todo. Es que no, o sea, yo por educación tengo que hacerlo, pero no sé si darle las gracias a Juan porque nos ha traído un relato de terror de... Es que, No, que por desgracia es así, quiero decir. Bueno, hay que ser consciente de lo que puede yo pasar. tengo los Está- pelos como escarpias. Totalmente, pues... Pero yo estoy recordando la última saga de la película Indiana Jones y siempre nos quedará la nevera Meternos en mágica. la ¿no? nevera, claro. Pasa que eran de plomo. Claro, siempre queda, ¿no? Una- Fijaos que, por ejemplo, en la Unión Soviética en su momento, para hacer pruebas nucleares, pensando que podrían atacar Estados Unidos, creó ciudades donde tenían, pues lo puedo decir, las marcas McDonald's Sí, sí, sí. y todo tipo de comida y crearon pequeños pueblos con apariencia de un pueblo normal, de una villa común de Estados Unidos, y allí la gente hacía sus maniobras porque en caso de que hubiera una invasión a Estados Unidos, pues más o menos se tendrían que hacer un poquito con el ambiente y con la forma de vivir y lo que iban a ver o no en ese país. Pero incluso se han hecho maniobras en ciertos lugares. Fíjate, una prueba tremenda la hizo la Unión Soviética en los años 60. Se llamó la Operación Orenburgo. Utilizaron una zona de Rusia que geográficamente, a nivel paisajístico, era muy similar a ciertos lugares de Europa, para que los soldados, de alguna forma, aprendieran a moverse en un entorno, vamos a decir, más similar a lo que podrían encontrarse en Europa en caso de un conflicto, ¿no? Bueno, pues allí lanzaron una bomba nuclear y utilizaron a 45.000 soldados para ver qué es lo que ocurría, porque claro, se entendía y se entiende que la siguiente guerra sería nuclear y por lo tanto los soldados tendrían que luchar en ese escenario nuclear. Así que había que averiguar cuánta capacidad y cuánto podrían aguantar los soldados disparando, defendiendo, haciendo lo que tuvieran que hacer en ese entorno nuclear, en ese entorno radiactivo. Bueno, se utilizaron a 45.000 soldados y a día de hoy se sabe, de lo poco que se sabe de estos experimentos que hizo la Unión Soviética, que de los 45.000 soldados no sobrevivió ninguno. Joder. Madre mía. Y entonces, claro, pues nos encontramos con cosas que son absolutamente de terror y que vuelven otra vez a llevarnos a la mente con este tipo de situaciones que es cierto, son tremendas, son terribles, pero hay que tenerlas en cuenta y así, si sucede algo bueno, algo positivo, pues por lo menos sabremos quizá o intuyamos por qué no se llevan a cabo, es decir, por qué no se aprieta el botón. Bueno, pues porque se puede dar todo este escenario tremendo y terrible. Si nos salvó algo durante la Guerra Fría, ese algo fueron las propias bombas nucleares, porque ellas mismas serían las artífices de la destrucción mundial, ¿no? Así que quizá vuelvan a ser las que nos salven de alguna forma, de manera paradójica, claro está. Esperemos que no suceda ese escenario tan terrible. Pues si queréis seguir profundizando en toda esta historia que nos cuenta Juan, esta terrible historia de investigación, de pruebas, de experimentos, ya sabéis, el experimento atómico, engaños, proyectos secretos, cobayas humanas, accidentes ocultados, editado por Guante Blanco y firmado por el propio Juan Gómez. Lo que te decía antes, Juan, o sea, gracias por acompañarnos, eso sí, gracias por contarnos tantas historias Nos interesantes. vemos en los bares, porque nos vemos hoy en los ha sido- bares, pero no te agradezco la pesadilla de esta noche. O sea, que Bueno, si os sirve de consuelo, hay unas bombas, lo digo rápidamente, hay unas bombas que se llaman MOAB, sí, que son, bueno, el acrónimo en inglés es más complicado, pero bueno, se ha traducido como Mother of All Bombs, algo así como la madre de todas las bombas. no me va a servir de consuelo, Juan, pero continúa. Pero continúo, porque son bombas convencionales, pero que no tienen ese componente radiactivo. Yeah. Bueno, pues Rusia creó su padre de todas las bombas en el año 2007, diciendo que era 4 veces más poderosa que la bomba de Estados Unidos. Por lo tanto, bueno, si se lanzan a tirar bombazos por ahí, que sean de estas, que por lo menos no dejan la radiación. Aunque cualquier bomba, desde luego, provoca víctimas terribles, y eso es algo que desde luego no supera ninguna ambición humana que ahora mismo podamos tener, ¿no? No lo justifica, ¿no? Y estamos viviendo ahora pues, momentos muy terribles y conflictivos en ese aspecto. Una auténtica mierda, por decirlo técnicamente, lo que estamos viviendo y la situación que nos describe
Juan Gómez con todo esto. Juan, lo dicho, muchísimas gracias por acompañarnos, por contarnos todo esto tan interesante, tan terrible a la vez. Y no sé si decir que es un placer. Ya, es que, claro, tengo sentimientos encontrados, me pasa exactamente lo mismo, pero escucharte sí que siempre es un placer, así que te mandamos un abrazo enorme. Un fuerte abrazo para todos. Que te he imaginado, Alberto Espinosa, encerrado en una nevera gigante. Es que no has visto esa película, ¿no? No, claro, a ver. Solo rodeado de cerveza. No, En plan, que no cabe la cerveza ahí dentro. ¿A que no? meto. Pero pues haz la nevera más grande. Eso sí. Claro. Que tiene que ser de plomo, además. Es que será de los 50, que eran de plomo. ¿Y luego se pegará el sabor a plomo la cerveza? No sé, da igual. Si ya en ese momento... Ya No, pero por lo menos lo que te quede, que lo vivas a gusto. Ya, que esté caliente. En ese momento, aunque sea Cruzcampo. Es verdad, y si la cerveza No. Entonces sales de la nevera. Sí, no, Cruzcampo no. Eso es peor que la radiación. Nos ha quedado un programa muy bonito, Jesús. Bueno, desde luego yo creo que es importante tener esta información, ¿no? Esperemos que no ocurra ninguno de estos escenarios que ha contado Juan Gómez y esperemos que la sensatez, el conocimiento y la luz impere, pero que no sea la luz nuclear. Y por poner un poquito de luz humana, Sergio, no podemos hacer nada más que ayudar a comunicar estos horrores que son reales e intentar echar una manita en la medida de lo posible. Sí, hay que encender una luz en la oscuridad y esto lo van a hacer nuestros oyentes y bueno, pues los 4 que estamos aquí sentados más nuestros invitados de nivel y de postín como ha sido Juan hoy, que vamos a hacer una donación a esa ONG tan maravillosa del chef José Andrés, World Central Kitchen, que está intentando dar de comer a la gente que está muy necesitada ahora mismo. Que digo yo que la semana que viene igual traemos un tema más alegre, ¿no? Habrá que hacer algo para compensar. Más de risas, ¿no? Más jijijaja. Porque... tema más mágico, ¿no? Es decir, veo a la gente ahora mismo de Mindfacts, pues muy alegre no deben estar escuchando el programa, ¿no? Bueno, si queréis más, la semana que viene nos escuchamos, ¿vale? Hay esperanza. Abrazos de franquicia y chao. Y suerte, amigos. Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, iVoox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts. ¡Maniáticos! ¡Lo habéis destruido! ¡Yo os maldigo a todos!